Queridos hermanos y amigos, saludos para todos ustedes, que Dios bendiga sus vidas. Iniciamos un nuevo trimestre. Damos gracias al Señor por permitirnos llevarles a ustedes este comentario día por día. Comenzamos con un tema que va a ser muy interesante, el gran conflicto, lo que tiene que ver con la parte final de la historia de la humanidad. Así que bienvenidos. Gracias por acompañarnos y por compartir. Primera lección: la guerra detrás de todas las guerras. Apocalipsis 12, 7 y 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? En la lección de esta semana exploraremos el conflicto milenario entre el bien y el mal, comenzando con la rebelión de Lucifer en el cielo. Examinaremos el origen del mal y la paciencia de Dios para afrontar el problema del pecado. Dios es un Dios de amor increíble. Su naturaleza misma es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Todos sus actos son amorosos. Jeremías 31, 3. El amor nunca puede ser forzado, coaccionado ni legislado. Elena G. de White lo expresa muy bien al escribir: el amor se despierta únicamente por el amor. Deseado de todas las gentes, página 22. Negar el poder de decisión es destruir la capacidad de amar. Y destruir la capacidad de amar es erradicar la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Dios se gana nuestra lealtad mediante su amor. Él está resolviendo el gran conflicto entre el bien y el mal, de manera tal que el pecado nunca volverá a surgir en el universo. El propósito de Dios es demostrar ante todo el universo que siempre ha actuado teniendo en cuenta el bienestar de sus criaturas. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 29 y 30. Lección para el día domingo. Guerra en el cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. ¿Qué revela este pasaje sobre la libertad que existía en el cielo y el origen del mal? Cuando Lucifer se rebeló, ¿de qué manera podría haber respondido Dios? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos versículos describen un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás y sus ángeles lucharon contra Cristo y, finalmente, fueron expulsados del cielo. Parece muy extraño que estallara una guerra en un lugar tan perfecto como el cielo. ¿Por qué ocurrió? ¿Acaso Dios creó un ángel demoníaco que inició esta guerra? ¿Hubo algún defecto fatal en este ángel que lo llevó a rebelarse? La Biblia explica claramente el origen del mal. Descorre el telón en este conflicto entre el bien y el mal. Compara Ezequiel 28, 12 al 15 con Isaías 14, 12 al 14. ¿Qué pasó por la mente de este ser angélico llamado Lucifer que lo llevó a rebelarse? Ezequiel 28, 12 al 15. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios no creó un diablo, creó un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer. Este ser angelical fue creado perfecto. Su perfección incluía la libertad de elegir, un principio fundamental del gobierno de Dios, que funciona por amor, no por coerción. El pecado se originó con Lucifer en el cielo mismo. No hay explicación lógica para que este ángel perfecto permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se rebelara contra su creador. Lucifer, un ser creado, deseaba la adoración que únicamente pertenecía al creador. Intentó usurpar el trono de Dios poniendo en duda su autoridad. Su rebelión condujo a una guerra abierta en el cielo. Elena de White, en el libro El conflicto de los siglos, página 548, dice: aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, no podía permitir que echara a perder el cielo con su rebelión. Los concilios celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le presentó la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a atraer la ruina sobre sí mismo. Pero la advertencia, dada con amor y misericordia infinitos, solo despertó un espíritu de resistencia. ¿Qué lecciones puedes extraer acerca del carácter de Dios al hacer frente al mal? Podemos reflexionar aquí, mis hermanos, con cómo este ser se reveló en el cielo, pero esencialmente que se rebeló contra Cristo, su Hacedor. ¿Recuerdan ustedes que lo persiguió desde su nacimiento aquí en la tierra hasta la cruz? Y luego persiguió a la iglesia y persigue la iglesia. Hermano querido, Satanás fastidia al hombre con falsas doctrinas, lo fastidia con persecuciones. Esta obra irá en aumento hasta el fin. El conflicto se acentuará a medida que se acerca la segunda venida del Señor Jesucristo. Lección para el día lunes. Lucifer engaña, Cristo prevalece. No hay explicación lógica para que Lucifer, este ángel perfecto, permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se convirtieran en rebelión contra su Creador. El orgullo de Satanás maduró en abierta rebelión, acusó a Dios de ser injusto y tendencioso, contagió a los ángeles con sus dudas y acusaciones. Apocalipsis 12:4. ¿Qué revela este pasaje sobre la capacidad de Satanás para engañar? ¿Cuántos ángeles cayeron por sus mentiras acerca de Dios? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando estalló la guerra en el cielo, los ángeles tuvieron que decidir, ¿seguir a Jesús o a Lucifer? ¿Cuál fue la naturaleza de esta guerra en el cielo? ¿Fue una guerra física, una guerra de ideas o ambas?
No conocemos los detalles, pero el conflicto fue lo suficientemente físico como para que Satanás y sus ángeles fueran finalmente arrojados, y no se halló lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, 8 y 9. Esta guerra incluye obviamente algún tipo de elemento físico. Una cosa es cierta acerca de la guerra en el cielo. Cada ángel tenía que decidirse a favor o en contra de Cristo. ¿A quién seguirían? ¿A quién escucharían? Los ángeles leales eligieron ser obedientes a los amorosos mandatos de Cristo, mientras que 1/3 de los ángeles escuchó la voz de Lucifer, desobedeció a Dios y se perdió el cielo. También nosotros, en este momento crítico de la historia de la tierra, somos llamados a decidirnos a favor o en contra de Cristo. Nosotros también debemos declarar de qué lado estamos, del de Cristo o del de Satanás. Al leer los siguientes textos, ¿qué principio fundamental del gran conflicto nos enseñan estos versículos? Génesis 2, 15 al 17, Éxodo 32, 26, Josué 24, 15, Primer Libro de Reyes 18, 20 y 21, y Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando Dios creó a la humanidad, incluyó en lo más profundo de nuestro cerebro la capacidad de pensar, razonar y elegir. La esencia de nuestra humanidad es la capacidad de tomar decisiones morales. No somos meros robots. Fuimos creados a imagen de Dios, a diferencia de la creación animal, en nuestra capacidad de tomar decisiones morales y vivir según principios espirituales eternos. Desde la rebelión de Lucifer en el cielo, Dios ha llamado a su pueblo a responder a su amor y a ser obedientes a sus mandamientos, mediante la decisión de servirlo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la batalla en el cielo en relación con nuestra propia batalla personal contra el mal? Si Satanás fue capaz de engañar a estos seres celestiales justos y santos, ¿qué nos dice esto sobre sus malvados intentos de engañarnos a nosotros? Debemos hacernos esta pregunta, mis queridos hermanos. Si Satanás y este ángel pudo engañar en el cielo a aquellos que conocían a Dios, que estaban en su misma presencia, ¿qué podrá hacer entonces con nosotros, finitos, débiles, llenos de dudas, tan frágiles? Mis hermanos queridos, cuando leímos Ezequiel 28 encontramos allí una palabra que es bien importante que la reaccionemos. Contrataciones. 2 veces allí se emplea. ¿Cómo se traduce esta palabra? Se traduce como calumnias, se traduce como chismes. Anduvo en el cielo chismeando, sembrando dudas, calumnias contra Dios. ¿No es lo mismo que se está haciendo hoy en la tierra? ¿No es la misma obra de Satanás hoy entre la gente, entre el mundo? ¿A quién usa el diablo para esto? Usa a sus secuaces, los que fueron expulsados con él, y a los hombres que escuchan sus falacias. Los tiene como sus ministros. Que Dios nos ayude a permanecer firmes. Nadie está exento de ser engañado por este ser angelical. Lección para el día martes. El planeta Tierra se ve afectado. Cuando Dios creó la Tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. No había mancha de pecado ni de maldad en ninguna parte, pero les dio a Adán y a Eva la misma libertad de elección que le había dado a Lucifer. Él no quería robot en la tierra, así como tampoco quería robot en el cielo. De hecho,
Se esforzó por dejar en claro esta libertad. Plantó un árbol en el jardín del Edén y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se empeñó en hablarles de él, porque quería asegurarse de que supieran que podían elegir. Satanás observó desde el árbol cuando Eva se distrajo por allí y le dijo: «No morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal». Génesis 3, 4 y 5. Si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia. Tendrán emoción, tendrán una sensación que nunca antes habían sentido. Eva, Dios te está ocultando algo. Toma del fruto prohibido y cómetelo. Cuando Eva y luego Adán tomaron esa decisión, abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte. Génesis 3, 1 al 3, junto con Romanos 3, 23 y 5, 12. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Describe las consecuencias finales del pecado que asolan a toda la raza humana. Génesis 3, 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En esencia, el pecado es rebelión contra Dios. Conduce a la separación de Dios. Puesto que Dios es la fuente de la vida, la separación de Dios conduce a la muerte. También conduce a la preocupación, la ansiedad, la enfermedad y las dolencias. En última instancia, el sufrimiento de nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. Esto no significa que cada vez que sufrimos o enfermamos hayamos pecado, pero sí significa que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en un planeta asolado por el pecado. Génesis 3, 15, Levítico 5, 5 y 6 y Juan 1, 29. ¿Qué promesas dio Dios a Adán y a Eva en el jardín después de que pecaron, que les daría esperanza en medio de su culpa y desesperación? ¿Qué costumbre estableció Dios en el Edén que les señalaría la solución al problema del pecado a lo largo de los siglos? Fíjese en el argumento de Satanás: no moriréis. Sigue repitiendo esto mismo hoy, y lo hará hasta que se termine este conflicto. No moriréis. ¿No cree eso el cristianismo? ¿No cree que no morirán? ¿Que si mueren irán inmediatamente al cielo, o que si eran malos irán al infierno? Hermano querido, en este estudio hemos notado que Dios ha establecido una salida. Génesis 3:15 es una promesa, pero Satanás no se quedaría quieto, contraatacaría y haría ver el plan de Dios como un plan imperfecto. Que Dios nos ayude a mantener siempre firmes, estableciendo cada día estas verdades en nuestro corazón. Dios está dispuesto a llevarnos de triunfo en triunfo. Puede atacar Satanás con todas sus huestes, pero quien es tomado por el Señor de su mano no perecerá. Lección para el día miércoles. El amor encuentra una manera. Adán y Eva han pecado, y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín. A partir de ahora, el trabajo doloroso y el sufrimiento serán su destino. Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza.
¿Es la muerte el fin de todo? En ese momento, Dios les hizo la promesa que se registra en Génesis 3:15. Mirando directamente a Satanás, la serpiente dijo: «Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza». Es probable que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza. De alguna manera, mediante el descendiente de ella, la mujer, llegaría la redención de ellos. El descendiente de ella, por supuesto, es Jesucristo. Gálatas 3:16. En la cruz, Satanás le hirió en el talón, pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada. Y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará en su momento. Al leer Hebreos 2:9, Gálatas 3:13 y 2 Corintios 5:21, ¿qué nos dicen estos versículos sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz? Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice: te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Si tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo. Si por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte, nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires la cruz. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. Revela a un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros. Un Cristo que triunfó sobre los principados y las potestades del infierno, tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz. Todo por cada uno de nosotros personalmente. Pensemos en esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, Juan 1:3, bajó del cielo y no solo vino a este mundo caído, sino además sufrió en él de un modo que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás. Isaías 53, 1-5. Y lo hizo porque nos amaba, a cada uno de nosotros. Qué poderosa razón para tener esperanza. Para meditar. ¿Cómo respondió Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz? A la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿qué consiguió con su muerte? Recordemos que fue establecido un sistema de sacrificios para recordar que vendría aquel que sacrificaría su vida en bien de la humanidad. ¿Cómo nos ayuda meditar en la última semana de Cristo en la tierra? En su sacrificio, en esos momentos difíciles cuando fue llevado a la cruz, no habría entonces nada que nos apartaría de él. Siempre miraríamos su sacrificio como una obra que no comprendemos, pero que nos da gran esperanza. Esperanza de redención. Lección para el día jueves. Nuestro sumo sacerdote. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz le permite también interceder por nosotros en el cielo. Nuestro Señor resucitado es nuestro gran sumo sacerdote,
que nos brinda todo lo que necesitamos para salvarnos y vivir en el reino de Dios para siempre. Hebreos 4:15 y 16 y 7:25. ¿En qué medida estos versículos nos dan seguridad en un mundo de tentaciones, sufrimientos, enfermedad y muerte? El texto dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Y añade, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. En pocas palabras, Jesús nos presenta ante el universo revestidos de su justicia, salvados por su muerte y redimidos por su sangre. Todo lo que nos debería haber tocado a nosotros, le tocó a Él. En Cristo no hay condenación por los pecados de nuestro pasado. En Cristo nuestra culpa desaparece y mediante su poderosa intercesión se rompe el yugo del pecado en nuestra vida. Las cadenas que nos atan se desatan y somos libres. Juan 17:24 al 26. ¿Cuál es el mayor anhelo de Cristo en el gran conflicto entre el bien y el mal? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 17:24. Entonces, con amor y poder indecible, el Padre respondió desde su trono: Adórenlo todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. No había una mancha en Jesús. Acabada su humillación, completado su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 556. Lo que más desea Jesús es que estemos con Él en el cielo. El deseo de su corazón, la razón de su muerte e intercesión, es salvarnos. ¿Tienes alguna necesidad especial en tu vida? Cuéntasela a Jesús. Donde hay dolor, Él trae consuelo. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Donde hay debilidad, Él trae fortaleza. ¿Por qué crees que Cristo se sacrificó por nosotros? ¿Qué nos hace tan valiosos para Él? ¿Cuántas veces nosotros, mis queridos hermanos y amigos, pasamos por tantas luchas, por dolor, por tristeza, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hermano en la iglesia, el sufrimiento que está a las puertas para todos? Pero ¿tenemos esperanza? Claro que sí. Si miramos a la cruz, si ponemos en Jesús nuestra confianza, tendremos respuesta. Quizás la respuesta no siempre es la que nosotros esperamos, pero estemos seguros que es lo mejor para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas es para bien. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. Al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino del pecado que Lucifer había elegido. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte.
El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14, Conflicto de los Siglos, páginas 555 y 558. Preguntas para dialogar. Primero, si Dios sabía que Lucifer iba a rebelarse, ¿por qué le dio el poder de elegir para empezar? O cuando Lucifer se rebeló, ¿por qué Dios no lo aniquiló en el mismo momento? ¿Qué tipo de reacción podría haber tenido el universo no caído si Dios hubiera aniquilado inmediatamente a Lucifer? ¿Por qué es tan importante el concepto del interés del universo en el plan de salvación? 1 de Pedro 1:12, Apocalipsis 5:13, 16:7. ¿Para entender el gran conflicto? 2. ¿Qué razón o razones se te ocurren para la muerte de Cristo en la cruz? ¿Fue solo para revelar el carácter de Dios? ¿Fue para pagar el precio del rescate por el pecado? En caso afirmativo, ¿a quién se pagó el rescate? Comparte tus ideas y ofrece razones bíblicas. Agradecemos al Señor por permitirnos llevarles a ustedes este comentario día por día. Que sea de bendición este estudio para cada uno de nosotros. Que recordemos siempre que el amor de Dios siempre ha prevalecido. Que si Él permitió este conflicto, hoy no hay dudas de quién es el que ha traído todo este dolor y todo este mal. Que Dios obró en justicia. No hay dudas en el universo de que el Señor es justo. Que Dios te bendiga y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.